Bueno, son ya las 8:36 de la mañana, las 7:36 en Canarias. Comienza nuestra tertulia. Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tomás Rosana. Cuesta, buenos días, muchas gracias. Enseguida se incorporará Eduardo Inda, pero antes, Daniel, una noticia de última hora. Estábamos pendientes, lo comentábamos a las 7 de la mañana. Hoy se iba a dar a conocer esa ratificación o no de la sentencia de los ERE por parte del Tribunal Supremo, y ahora mismo el diario El Mundo está adelantando que el Supremo confirma la condena a Chávez y a Griñón, que incluye ese ingreso en prisión por el caso de los ERE, por estar condenado a 6 años. Pero atención, porque el fallo de la sala, ¿verdad?, ha sido un fallo discutido, incluso hay algún voto particular, ¿no? Sí, son 3 votos frente a 2. Concretamente, los 2 votos particulares lo firman las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. La sala ha estado presidida por el magistrado Juan Ramón Verdugo. También se confirma no solo la condena al expresidente de la Junta, a José Antonio Griñán, también al expresidente Chávez, que conlleva en este caso inhabilitación para cargo público. La sentencia, de unos 1.800 folios apuntan, se va a dar a conocer en septiembre, y el ponente de la misma será el magistrado Eduardo de Porres. Lo más interesante ahora, a ver qué pasa con el futuro de José Antonio Griñán, condenado a más de 5 años de cárcel por malversación de caudales públicos. Bueno, ¿qué creéis, Paco? ¿Qué creéis, Bueno, en primer Tomás, lugar, si me permite, Rosana, que muestre mi satisfacción, porque este es un tema que descubrió el mundo, el tema del fraude de los ERE, de forma casual. Investigando el caso Mercasevilla, descubrimos que el caso Mercasevilla, en el que se producían constantemente EREs y la plantilla seguía multiplicándose, un factor que no se entendía, y descubrimos la conexión, el fondo de reptiles, ¿no? Los fondos que servía para financiar toda la corrupción de los EREs y otra serie de corrupciones posteriores que se han conocido. Y ahí se vio clarísimamente que la corrupción no era una malformación del sistema, sino que era el sistema mismo que funcionaba en la Junta de Andalucía con Chávez y Griñán. Recuerdo que frente a aquellas informaciones del periódico, Chávez y Griñán dijo que esto era asunto de 4 golfos y que se demostraría. Pues ahí demostramos precisamente que no era una cuestión de 4 golfos, sino que el Estado Mayor del gobierno andaluz, primero con Chávez y luego con Griñán, era el que sustentaba eso. Era una corrupción que venía de es decir, como decían los romanos, el pescado siempre se corrompe por la cabeza, y en el caso de Andalucía así fue. Fue una estructura de enriquecimiento ilícito de muchas personas muy próximas al Partido Socialista, que beneficiaron EREs en empresas que no habían trabajado jamás, y fue la estructura de un sistema clientelar que permitió la hegemonía del PSOE durante 40 años. Por tanto, quiero mostrar mi satisfacción porque el periodismo de investigación se abrirá paso con muchísimas dificultades, descalificaciones personales y descalificaciones también a la juez instructora, la juez Alaya, pero no solamente desde el Partido Socialista, sino desde el mismo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Recuerdo al presidente entonces, el señor Moner, que le amenazó a la juez Alaya con abrirle un expediente en una visita que hizo a Sevilla, y a continuación se sentó a almorzar con el que entonces era presidente de la Junta, que era José Antonio Griñán, en un acto de componenda absolutamente terrible. En medio de esto, que la sentencia del Supremo ratifique la condena de la Audiencia Territorial de Sevilla, me parece una gran noticia, extraordinaria, a pesar de la división que aquí se apunta, y que se haya ratificado también la petición del propio fiscal, que al final, pues bueno. Y luego insistir en otra cosa, los EREs era una parte del sistema, la estructura de cómo se organizaba la corrupción en Andalucía, pero seguimos viendo muchísimas causas abiertas en toda Andalucía, sí. Algunas de las cuales pues no se han podido depurar porque algunos de los imputados pues desgraciadamente han fallecido, ¿no? Pero ese era el sistema en el que funcionaba Andalucía. Entonces, los 4 golfos que decía Chávez que estaban detrás de esto, se ha demostrado que no era cuestión de 4 golfos, sino era toda la estructura del Partido Socialista, 2 presidentes de la Junta, 2 presidentes del Partido Socialista, y bueno, y varios consejeros, entre ellos la exministra de Hacienda. Por tanto, en la campaña andaluza, la última, los últimos que han salido ahí, pues, por ejemplo, el presidente Zapatero decía que defendía el honor de Chávez y Griñán, que 2 eran hombres. Bueno, Adriana Lastra, que ya no está, pero también en y el propio, y recuerdo ya, y ahora sí que acabo de verdad, pero porque este tema lo he vivido personalmente, muy directamente.
toda la investigación de este asunto. Hay que recordar algunos debates que desgraciadamente en algún tiempo tuvimos en Veo Televisión con el entonces miembro del Partido Socialista y hoy presidente del Gobierno, en el que salía a defender a Chávez y Griñán con el argumentario que le remitían ambos, defendiendo que esto no había causa y que se quedaría en agua de barrajas. Hoy, afortunadamente, pues el Tribunal Supremo lo ha ratificado en los términos que acabáis de contar, ¿no? Eduardo Inda, buenos días. Incorpora a la tertulia. Bueno, hablabas, Paco, del proceso de amenazas, presiones, de destrucción personal de periodistas, de informadores, de la juez Alaya. Bueno, un proceso de destrucción de la persona al que hemos asistido y que hemos narrado públicamente porque importantes dirigentes del Partido Socialista, acordaos cómo se referían a la juez Alaya. No era algo nuevo, porque eso ya lo vivimos, por ejemplo, con María Dolores Márquez de Prado, ¿no? Y lo recordábamos hace unos cuantos días aquí cuando hablábamos precisamente del caso Sogecable, ¿no? Pero, bueno, Tomás, ¿tú crees que Griñán entrará en prisión? Que es una de las grandes cuestiones que ahora se está poniendo sobre la mesa porque queda ese recurso al Constitucional. Yo confío en que entre, aunque solo sea una semana, o dos semanas. Después ya se pondrá a lo mejor enfermo o le sentará mal, o ya es mayor y por lo tanto habrá que tener... tendrán algún privilegio por esa cuestión de edad. Yo lo que realmente me interesa no solamente si entra, sino cómo va a lidiar el Partido Socialista con esto. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿Cómo lo va a intentar enmascarar? Si empezarán a hablar otra vez del Estado profundo, de las cloacas, de las conspiraciones que se mueven por debajo de la actualidad, y que les va a resultar difícil porque porque en efecto se han quemado las manos medio partido y alguno más que no está en el partido. Y luego también supongo que habrá que preguntarles a sus socios de gobierno cómo encajan esa situación. Supongo que la extrema izquierda andaluza intentará sacar partido justamente contra Podemos, porque estará intentando, supongo que callada al respecto, o se manifestará poco, pero realmente es una situación compleja, desde luego, para el Partido Socialista y para el Gobierno. Sí, sobre todo por cómo lo pueden gestionar. Eduardo, ¿tú qué crees que va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo va a gestionar el Gobierno esta situación? Si realmente va a pasar de largo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con estos señores. Bueno, Pedro Sánchez en ese sentido no tiene escrúpulos, ¿no?, para deshacerse de... Bueno, aquí hay que decir que, en primer lugar, antes hablabais de la persecución que hay en este país a cualquiera que piensa diferente que el sistema casi de partido único que ha habido en España en los últimos 30 años, que es que la izquierda tiene el monopolio de las ideas, tiene el monopolio de la cultura, de la intelectualidad, de la política, de la verdad. Y he de recordar lo que pasó con Marino Barbero, con el instructor del caso Filesa en los años 90, que él instruyó el caso Filesa, y la presión, la mafia socialista que se ejerció a su alrededor fue tal que dimitió como magistrado instructor, que esto es una cosa, más propia de un país bananero, de un país dictatorial, que de una democracia y de un Estado de Derecho, ¿no? Lo mismo ha pasado con la juez Alaya, lo mismo ha pasado con periodistas como Paco y como otros que investigaron los SERE, que han sido perseguidos civilmente, y a los que han intentado matar civilmente, y ahora pues a otros nos intentan matar desde hace mucho tiempo pues civilmente por otras cuestiones, sobre todo por perseguir las golferías de Podemos y del delincuente que es Pablo Iglesias Turrión, ¿no? Dicho todo lo cual, a mí me parece una sentencia ejemplar, pero se me queda corta, ¿no? Es decir, cuando tú has malversado 690 millones de euros, que te metan 6 años de prisión, como el señor, como ocurre con José Antonio Griñán, y te vayas de rositas desde el punto de vista carcelario, como se va a ir Manolo Chávez, pues es ciertamente llamativo. Es decir, a Paco
Paco Correa por 30, 40, 50 millones de euros, no me acuerdo cuánto era el importe global de lo que fue la sentencia de Gürtel, le han caído 51, a Bárcenas le han caído 29 y porque se lo rebajó un poquito el Supremo. Es decir, aquí hay una desproporción en las penas, teniendo en cuenta las cantidades defraudadas en un caso y en otro, tremebunda. Y yo espero, confío y deseo que el señor Griñán, que es un delincuente, ingrese en prisión cuanto antes, porque los delincuentes tienen que estar en prisión. Yo creo que va a ser muy interesante, Paco, el conocer también Manolo Chávez, los dos votos particulares que se han producido en esa sala y el recorrido que pueden tener. Estoy pensando en ese pleno que se va a celebrar en el mes de septiembre, que va a dar un vuelco, desde luego, al tribunal, y en este caso, bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Ya me sitúo en el mes de septiembre, cuando se produzcan esos dos nombramientos por parte del Ejecutivo y, bueno, asistamos probablemente a un giro, digamos, muy ideologizado, politizado, como lo queráis llamar, dentro de la justicia, si cabe, ¿no? Sin más, si cabe. Sí. Bueno, lo que vamos a ver es, lo vemos que la politización realmente donde se produce es la parte alta de la justicia, donde el mano del Consejo General del Poder Judicial y del Poder Político se hace más claro, y el Supremo es una clara muestra de todo ello. Si no hubiera sido por una juez de instrucción a la que le levantaron todo tipo de calumnias relacionados con relaciones extramatrimoniales, que estaba loca, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se ha hecho con la jueza Laya es una cosa tremenda, con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial y que lo presidía entonces, que hay que insistir en ello. Esa fue responsabilidad tremenda. Entonces, a medida que vamos subiendo peldaños, lógicamente eso se va a producir, y el desembarco, por eso tiene Pedro Sánchez tanto interés, no en que la justicia actúe, en desbloquear la capacidad de nombramientos por el actual Consejo General de Poder Judicial en funciones, sino en tomar la justicia, en tomar digamos, el Tribunal Constitucional, y esa es la gravedad del momento, porque evidentemente si no hay una independencia judicial, pues ninguno de estos casos se depurará, estaría garantizada la impunidad. Impunidad que por lo demás se la van a garantizar de alguna manera, porque seguro estoy es que van a recurrir al Tribunal Constitucional, deberían entrar en prisión en el caso de Griñán, no sé, tengo mis dudas al respecto, pero el indulto se lo van a servir sobre un sofisma clarísimo, que ellos no son gente honrada, que no se han enriquecido. ¿Cómo que no se han enriquecido? Si han hecho una estructura de poder para dominar y ocupar Andalucía en todos los aspectos, y el enriquecimiento que todo eso ha producido y ellos han tolerado. ¿Cómo que no? Es una cosa tremenda. El que se habrán beneficiado seguramente. Hombre, naturalmente que se han beneficiado. Robar... Es decir, la señora, otro de los casos, perdona, Eduardo, es que claro, es que vamos de caso en caso, de la familia de Manuel Chávez, que lo vemos ahora en la familia del presidente de Chimopús, que son exactamente los mismos casos, la misma circunstancia. La hija recibida una subvención millonaria en la empresa minera que la contrató, Matsa, en la que el expediente figuraba la firma del padre y la firma de la hija como apoderada de la empresa, en uno de los casos más escandalosos que no se han depurado. Es que estamos asistiendo a una cosa terrible, terrible, y ahora el aparato de propaganda del Partido Socialista pues insistirá en dos cosas: en la división del Tribunal Supremo, y luego que ellos no se han enriquecido, que no ha sido... pero es terrible, porque en Andalucía, y perdona, Eduardo, no solamente son los 700 millones de euros de los ERE, sino todos los demás, los cursos de formación, la subvención a los sindicatos. La tela de araña andaluza, como decía Pedro de Tena, que yo le recordaba a las 7. Figurado, era una malla de desde acero. Aquí también queremos recordar. El mantra que nos van a dedicar los políticos socialistas, los de Podemos, los periodistas que siguen el argumentario monclovita, pero bueno, que lo siguen al pie de la letra, porque todos dicen lo mismo, es una cosa vomitiva en términos deontológicos, pero lo que van a decir esta gente efectivamente es que no se han enriquecido, pero es que en política, desde el punto de vista penal, lo mismo es robar y meterte en el bolsillo que permitir que otros roben o dar dinero a personas sin ton ni son. Eso también es robar, es decir, que no... Yo creo que es más grave. Es más grave, efectivamente. Malversar también es robar, y de lo que se acusa a Griñán, y la condena es por malversación, si no recuerdo mal. Es decir, que es una cosa tremenda. Y luego a mí lo que me deja estupefacto
es que Chávez se vaya de rositas. También están condenadas Magdalena Álvarez, que fue ministra de Hacienda con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Gaspar Zarrías, es decir, que esto no es... Aquí esto de que no se lo han llevado ellos, ya, pero si tú permites que otros se lo lleven, es lo mismo. Como dice Tomás Cuesta, a lo mejor cualitativamente y moralmente es peor. Ahora continuamos. También será interesante saber qué tiene que decir María Jesús Montero, ¿no? Un poco también por lo que ella representa ahora mismo en el partido y lo que ha sido también en Andalucía. Efectivamente, nos vamos primero a las clínicas CRES. ¿Qué nos recomiendas hoy? Esos tratamientos de medicina regenerativa basados en el uso del material del propio paciente para dar solución a esos dolores articulares tan molestos, sin hospitalización, sin rechazo. Al día siguiente seguimos haciendo nuestra vida con total normalidad. Si queremos pedir cita es tan fácil como llamar al 91 445 0004, también a través de su página web clínicascres.com, que tienen centro en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Mira, Daniel, yo no sé si esto está hecho adrede, pero desde luego se sabía que la sentencia de los ERE no se iba a conocer, pero sí que se podía haber dado a conocer en plena campaña electoral, porque ahí estaba guardada y han esperado precisamente a que finalizasen esas elecciones y todo el proceso, digamos, de para mí eso no me parece mal, porque si no, imagínate lo que hubiera dicho, que han interferido, tal... Pero no es algo a lo que tampoco estemos muy acostumbrados, está claro. Bueno, pero... si hubiera sido el PP, yo creo que las cautelas hubieran sido menores. Yo creo que hubiera salido en campaña. Es que además hay que entender que ese argumento, porque ese es un proceso largo, que ha sido voluntariamente dilatado por los afectados y los hoy condenados. Hay que recordar que aquí hicieron una de las tretas que incluso un instructor del Tribunal Supremo lo puso de manifiesto. Es lo siguiente: ellos estuvieron, lo primero que apelaron a su condición de aforados para ser juzgados en el Tribunal Supremo. Cuando el Tribunal Supremo estaba a punto de pronunciarse, renunciaron a su condición de aforados para que el proceso empezara otra vez de partida, y a lo largo de este tiempo ha habido muchos procesos electorales. Ha habido muchos procesos electorales que no se han querido interferir. Y luego hay otra circunstancia. Lo mismo que ha hecho Mónica Oltra. El Partido Socialista tiene una responsabilidad añadida, porque intentaron blindar también y apoyar y respaldar tanto a Chávez como a Griñán, haciéndolos presidentes del partido en esa circunstancia. Y es evidente que hay personas como la actual ministra de Hacienda que formaron parte de esos gobiernos, en el que estuvieron, lógicamente, unas connivencias con todo ello. Permíteme, Paco, porque, Dani, hoy no tenemos, lógicamente, en el papel, en la prensa en papel, ya sí en todos los digitales, el avance de esa ratificación de sentencia, pero hoy sí que estábamos contando la creación de ese nuevo Ejecutivo andaluz. Da la sensación de que hay como un cambio de ciclo, aunque, como bien habéis recordado, aquí todavía hay mucho por investigar y mucho, sobre todo, por juzgar, ¿no? Porque esto es una auténtica tela de araña, ¿no? Efectivamente. Hoy van a jurar o prometer el cargo, como bien dices, los nuevos consejeros de ese gobierno andaluz. Se habla hoy en prensa de un ejecutivo continuista. Es interesante, por ejemplo, el análisis que hace Ignacio Camacho en ABC. Dice que han nacido el juanmismo. Esto lo dice... ¿Juanmismo? Sí, lo dice porque el diseño del gobierno apunta a un claro esquema presidencialista, porque carece, dice, en principio, de pretorianos acostumbrados a cargar con el peso político. Curiosos detalles en algunos perfiles, como por ejemplo el de Antonio Sanz, que podría ser algo así como el nuevo hombre fuerte de Moreno Bonilla una vez abandona la Junta Elías Bendodo. Cuenta el diario El País que en el PSOE andaluz elogian su capacidad de trabajo e intensa dedicación a la política, y Antonio Sanz fue precisamente quien coordinó la acusación popular del Partido Popular en el caso de los ERE, cuya sentencia hemos conocido esta mañana. Más asuntos rápidamente en unas pinceladas. Los periódicos destacan el paso atrás de Bruselas en su plan de ahorro energético. A veces en el editorial lo interpreta que la Comisión Europea flexibiliza las medidas para lograr que hoy se apruebe ese plan. Comentábamos la semana pasada si el rechazo del gobierno era una postura de máximos para negociar, y parece confirmarse. Adelanta hoy El País que Teresa Rivera confía en situar ese porcentaje de ahorro entre el 5 y el 10%. El diario El Mundo desvela en portada la orden del gobierno catalán para excluir el español de las aulas. Y interesante también lo que cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, esa operación
operación para salvar del juicio a Jordi Pujol y sus hijos. Los letrados del clan planean pedir la suspensión por supuestas irregularidades en la obtención de pruebas. Se apoyan además en esos famosos audios de Villarejo y compañía que están publicando algunos medios estos días sobre esa supuesta Operación Cataluña. Y termino. Begoña Villacís y Guillermo Díaz van a presentar esta mañana la declaración de principios de la refundación liberal. Van a hacer un balance del trabajo realizado. Hoy los adelantan en una tribuna que firman en el diario El Mundo. Sí, defensa de la propiedad privada, de España como una nación única e indivisible, concepción europeísta de España, pero en fin, nada nuevo que ya no veamos en Ciudadanos a día de hoy, en ese Ciudadanos en caída libre, con lo cual, bueno, vamos a ver qué explicación ofrece. Muchas gracias, Dani. Por cierto, que de los Pujol no se ha hablado ayer absolutamente nada, cuando en todas las televisiones, radios, emisoras se recordaba las Olimpiadas del 92. Todo el mundo encantado con los éxitos deportivos de las selecciones españolas, pero nadie recordaba lo que pasó después de las Olimpiadas, ¿no? Y durante las Olimpiadas. Y durante, efectivamente. Y lo que trincaban los Pujol en las Olimpiadas. Sí. Y alguna alta magistratura del Estado, pero a mí lo que me produce repugnancia moral es que el diario El País se dedique en las últimas semanas, con la excusa de las grabaciones de Villarejo, que ha grabado a toda España, a mí, a 100.000 personas más, con la excusa de eso, e intentar blanquear y relativizar lo que han hecho los Pujol. Es decir, ahora tú lees El País y lo lees varios días seguidos y dices, aquí hay una policía que persiguió a unos pobrecitos, una pobrecita familia honrada, ese ancianito maravilloso que es el señor Pujol, Marta Ferrusola, 3/4 de lo mismo, y son gente ellos estupenda. Tampoco se enriquecieron. No, vamos, es que hay una cosa, son los mayores ladrones de Europa y es gente que prácticamente toda la familia está imputada por gravísimos delitos, y eso hay que decirlo con todas las letras. Lo que pasa es que El País, entre otras cosas, vendió a Oleguer Pujol sus sedes históricas en Madrid y su sede histórica en Barcelona, y se lo vendió a Oleguer Pujol, que lo compró a través de unas sociedades radicadas en Jersey y en Guernsey, y eso está probado más allá de toda duda razonable. Y a lo mejor es que el diario El País pues tiene unas pero condiciones... Pero la desgracia no es esa, Eduardo, diferentes. aparte de eso, ¿no? Es que luego esas escuchas, esas grabaciones, ayer se repicaron prácticamente en todos los informativos de televisión de España, de todas las cadenas de televisión, porque yo me los vi todos y esa información, esos audios aparecieron prácticamente en todas las teles. Y como acabo de decir, es que ayer se rememoraban las Olimpiadas en Barcelona y no se decía absolutamente nada de lo que sucedió durante las Olimpiadas y lo que vino es que yo después, creo que vamos ¿no? camino de un proceso de una cierta el blanqueamiento anomalía. de la corrupción institucionalizada en este país ya es una cosa... Es que vamos camino de una anomalía importante desde el punto de vista democrático. Félix de Azúa tenía una expresión que a mí me parece muy, muy certera. Decía que en Cataluña, en la práctica, como consecuencia de la renuncia de la izquierda y su acople al nacionalismo, y de hecho el caso Banca Catalana fue la primera muestra de ello, es decir, al no depurarse la responsabilidad en Banca Catalana se toleró la corrupción del pujolismo y se transigió con ella desde la izquierda. Él decía que en Cataluña había un solo partido con varias familias. Ahora vamos a un solo medio con varias familias, pero todos en la misma dirección. Y eso es preocupante porque hay un empobrecimiento de la pluralidad terrible. Entonces, claro, se hace un silencio sobre casos de corrupción como el que tú estás señalado, dándose una visión de lo que pasó que no tiene nada que ver con la propia realidad. Idílica, además. Y es que vamos adaptándonos. Y hoy en El Mundo se publica una información importante, es decir, las nuevas directrices con respecto a la lengua. Es decir, ya se impone el monolingüismo oficial en Cataluña. Me acuerdo que es el otro decir, día... son todas estas corrupciones, estos avances que hacen una situación muy, muy complicada a la que estamos viviendo, ¿no? Tomás, tú nos recordabas el otro día cuando produjo el nombramiento de Pilar Alegría, me acuerdo que estabas en el programa, que era un poco el enlace, ¿no? El enlace con el PSC es evidente. Es decir, bueno, en mi opinión, yo creo que esta carrera hacia adelante que ha iniciado Sánchez para ver si consigue finalmente o sea, es una cara o cruz. Se lo va a jugar todo en las elecciones y por eso este año va a ser se nos va a helar la sangre, ya que hace tanto calor, igual nos viene bien. Pero bueno, para ya eso dijo la madre de los Pagaza a Pachi. Exactamente.
él necesita fundamentalmente, su única esperanza es intentar recuperar una parte del voto en Andalucía, o al menos activar el voto socialista que de momento está bastante... Con noticias como la que estamos dando, eso va a ser muy difícil, desde luego. Lo negarán, y lo negarán todos, porque quiero decir, al fin y al cabo todos han formado parte de un sistema, es que era un régimen directamente. Entonces estuvieron en el poder casi los mismos años que Franco. Casi no, exactamente los mismos. Y además era un régimen porque Franco todavía existía un control. Pero hablábamos en estos no. Hablábamos, Tomás, el otro día precisamente de ese papel doble, ¿no?, que va a tener los ministros en este caso, y Alegría en particular. Hoy algo tendrá que decir la ministra de Educación, al mismo tiempo portavoz del Partido Socialista, sobre la información que tú acabas de hacer referencia. Van a decir que ellos no comentan sentencias judiciales. No, me refiero a las instrucciones recibidas en los colegios catalanes para que la imposición del catalán se haga plena absolutamente en todos los rincones del centro. Ella es ministra de Educación. Pero vamos a ver, si la Fiscalía no ha instado al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿qué más necesitamos? Pero evidentemente estamos ante una reunión que se va a producir hoy, la mesa, o mañana o pasado, cuando convenga, para hacer la desjudicialización de la vida catalana, que significa que es garantizarles la impunidad judicial. Eso es lo que se está pactando. Esto es un aspaviento más de la Generalitat. O sea, sabe que no se va a cumplir. ¿Tú qué crees que vas a conseguir que los niños que están con sus amigos en el comedor no hablen en español o se dediquen... Bueno, no lo van a conseguir, evidentemente, Tomás, no lo van a conseguir, pero van a conseguir una cosa muy eficaz. Asustar. Es decir, que no puedan acceder a ningún tipo de función pública, a ningún contrato que tenga que ver con la administración en el ámbito educativo, en el ámbito de la porque sanidad. El nivel de catalán lo van a tener. El nivel de catalán lo van a tener. Los niños se van a sentir perseguidos como se sentían los judíos en un campo de concentración. Si ocurriera eso, sería bueno, porque al final se volverían en contra. Claro, es decir que pero te quiero decir que eso al final no se va a aplicar, pero todo lo que es no se va a aplicar, o se va a aplicar en algunos sitios. Se va a aplicar. El caso de Canet, por ejemplo, claro, siempre Tomás, hay... es que estamos hablando de la institucionalización de la figura del comisario político. Exactamente. Que o sea, que a mí lo más importante... ¿Cómo vamos a aceptar que uno sea considerado, tratado como extranjero en su propio país? Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es que es un principio fundamental. Paco, yo estoy absolutamente de acuerdo. Un partido socialista obrero español. Cuando digo el aspaviento es que simplemente esa formulación está amplificando la dictadura absoluta que está de ahí. Luego, que funcione más o que funcione menos es lo mismo, porque ellos al final tienen todo el control, tienen absolutamente todo el control y siguen utilizando en el control porque primero el gobierno de la nación se lo permite, lo apoya, lo respalda y lo tolera. Es que para eso está Pilar Alegría. Esos son los pactos de Pedro Sánchez. Evidentemente. Esos son los pactos. Mira, es la asunción de la política del PSC a nivel nacional. Ahora mismo el Partido Socialista, o bueno, si podemos decir que existe el Partido Socialista como tal, que ese sería punto de otro análisis después de lo ocurrido en el Comité Federal del fin de semana pasado. Es una franquicia del PSC, es justo al revés. La política lingüística, la política en todos los terrenos, es la del PSC. Vamos, si os parece, a recomendar el Colacel. Se lo vamos a enviar hoy a la jueza Laya. Yo creo que se lo merecen un día como hoy, ¿verdad? Así que para ella el Colacel. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma. Tampoco nuestras uñas o el pelo, que pierden fuerza, que les falta algo, y esto pasa antes de lo que imaginamos. A partir de los 35, la producción de colágeno empieza a disminuir, y entonces es cuando hay que tomar medidas. Hay que empezar a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, no hay otra. Mundo Natural Colacel Antiox, uno de los suplementos más potentes del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten a su dietista farmacéutico, también pueden llamar al número de teléfono 91-446-0000 o entrar en internet y teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Es la mañana. Es radio. A
esta hora de la mañana quedan ya pocos minutos para que abra el Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas hoy? Pues yo recomiendo Electro 3 porque nos quedan un par de días nada más. Hasta mañana, 15% de descuento en las mejores marcas. Ayer me querías meter en el congelador, ya me acuerdo. Yo no. Sí. Samsung, LG, HP, Canon, Asus, Amazfit, Vivo, Panasonic son algunas de las marcas de electrónica, y en electrodomésticos también hay un 15% adicional en marcas como Bosch, Candy, Haier, Imetec o Polti. Es el momento de hacernos con el televisor, el móvil, el frigorífico que teníamos en mente, y todo con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Hasta mañana, Electro 3, 15% de descuento en electrónica, 15% de descuento adicional en electrodomésticos, en la tienda, en la web y en la aplicación también. Bueno, pues lo dicho, en 50 minutitos abre ya el Corte Inglés sus puertas. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si os parece, podemos abordar toda la cuestión referente a los incendios y lo que está sucediendo. Sabéis que la Fiscalía, instado por el Sindicato Comisiones Obreras, pues pide responsabilidades al consejero de Castilla y León, precisamente dicen no haber actuado a tiempo en el incendio que se produjo en la Sierra de la Culebra. La verdad es que este señor ayer fue la diana en la que se dirigieron todos los dardos del progresismo, ecoprogresismo más feroz, por decir que había que hacer un abordaje de los incendios de una forma global y que había varias cuestiones que había que solucionar. La Fiscalía, como diría Pedro Sánchez, sí. En primer tiempo de saludo. Sí. Bueno, pues enseguida, si os parece, lo abordamos. La garantía de la independencia y la autonomía del llamado Ministerio Público comienza a ser un misterio ya perfectamente explicable. En unos instantes hablamos de esta cuestión y otras más. Es la mañana. Es radio. Bueno, bajan un poco las temperaturas, así que buenas noticias, pero poquito a poco, no os creáis que esto va a ser de golpe. Donde sí que hoy se han desplomado, entre comillas, es en Murcia. Ayer se superaron casi los 45 grados se alcanzaron y hoy, pues han bajado bastante las temperaturas en Murcia. De hecho, la máxima hoy se va a registrar en Córdoba, 41 grados. En el centro peninsular estamos en el entorno de los 21, hoy la máxima en Madrid será de 36 y mañana, nos anuncian que van a reducirse otros 2-3 graditos. A ver si nos situamos en el entorno de los 33, 32, que es un poco más llevadero, ¿no? Hasta 35 sería lo normal a finales de julio. Sí, pero llevadero ya después de... No, lo que pasa es que ahora querremos que vuelva la primavera. Es verdad. Eso va a ser difícil. Los que nos vamos de vacaciones en agosto seguro que nos tocan las lluvias y el frío, el mal tiempo, las tormentas. Agosto frío en rostro. No quiero apuntar. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Abre la bolsa y ¿cómo lo hace hasta ahora? Beatriz, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Pues el IBEX 35 amanece en rojo. El selectivo madrileño pierde en estos momentos un 0,14% y lucha por mantener los 8.000 puntos. Esta semana los inversores van a estar muy atentos de la lluvia de resultados empresariales que se conocerán tanto en Estados Unidos con Apple o Microsoft, en Europa con Louis Vuitton, VS, y pasando por los grandes del IBEX en España, se publicará también hoy la confianza del consumidor de Estados Unidos y acabamos de conocer ahora mismo que los precios industriales en España se han disparado un 43,2%, que esto no es otra cosa que la inflación que soportan las empresas grandes de la industria en nuestro país y pues son unas cifras terroríficas. Y claro que puede ser el avance de otras cifras más terroríficas que estén por llegar. A esta hora de la mañana ya están reunidos los ministros de Energía de la Unión. ¿Se sabe algo del encuentro? Pues no sabemos nada, estamos a la expectativa a ver qué planes tienen ahora para el consumo de gas, sobre todo en este invierno tan incierto que nos depara. Lo que parece claro es que al principio se pusieron muy farrucos, pero finalmente parece que esas medidas se van a relajar, y va a haber acuerdo para que haya determinadas excepciones, en algunos países. Que la Comisión puede dictar una serie de normas, pero luego son los gobiernos los que le tienen que aplicar y los tienen que aprobar. Y yo creo que ahí empiezan las dificultades y cada uno tiene sus intereses, pero en cualquier caso el horizonte que se presenta no es muy... La historia, en el momento en que se sumaba Francia, era evidente. Sí, Francia
que ya se ha sumado efectivamente. Claro, yo creo que todo esto apunta, es decir, si hay cortes en suministro, si eso acaba afectando finalmente a los hogares, aquí puede acabar habiendo revueltas en toda Europa. España es verdad que tiene una situación mejor porque no depende de Gazprom, de la mafia rusa, no depende de Adolf Putin, eso es verdad. Pero y teníamos la situación ciertamente garantizada gracias a la gestión que hizo el ministro Álvarez con Argelia, pero el volantazo de Pedro Sánchez por razones espurias pues ha complicado notablemente las cosas. A mí me parece bien que el gobierno de España pues intente que el recorte sea mínimo en España porque tenemos una situación mejor, pero también hay que recordar que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando rescataron la banca española, los países del norte fueron solidarios con nosotros. Es decir, y la compra de deuda que ha habido en los últimos años respecto a España, pues también ha sido una forma de solidaridad de los países más ricos con los países del sur. Pero bueno, no va a ser un buen horizonte porque es evidente y ayer ya se comenzó a percibir, digamos, Rusia nos va a hacer luz de gas, no se va a estar cerrando y abriendo el grifo, y va a estar jugando y eso va a tener una repercusión en la opinión pública europea tremenda y gestosa. Eso va a ser muy complicado y bueno, y ahora empieza el conflicto del gas que tenemos y luego la industria que quiere preservar el funcionamiento de la misma. Y por cierto, los datos de los precios industriales es tremendo porque la competitividad la va a reducir a los... Sí, claro. Y la va a penalizar, ¿no? ¿Qué es Lunfai? Beatriz, cuéntanos. Pues Rosana, es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Esta herramienta permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes y bueno, pues lo mejor es que es gratis para la empresa, ellos lo gestionan todo, el empleado solo tiene que descargarse la app y solicitar su adelanto para todo el que quiera aportarle ese valor añadido a su empresa. Toda la información está en lunfai.com con 2 O's y la Y, muy recomendable. Muchas gracias, Beatriz, hasta mañana. Bueno, Tomás, me enseñabas hace unos instantes las imágenes de tu pueblo, ¿no? El incendio, ¿no?, que se ha producido en las inmediaciones en las últimas horas. Tuvieron que, bueno, el más perjudicado fue el pueblo de al lado. Yo estoy en Fuencemillán, que es un pueblecito más pequeño, fue el Espinosa de Henares, pero... De la provincia de Guadalajara. De la provincia de Guadalajara, muy cerca de Madrid, la Sierra Norte de Guadalajara. Y bueno, pues yo estaba muy cerca porque hay por carretera entre los dos pueblos hay 2,5 kilómetros. Está al lado, de frente hay 700 metros, vamos, y era tremendo. Y luego, ves, yo he paseado mucho por esos montes y en efecto hay un problema de limpieza de bosques, pero... Y se actuó deprisa y con muchos medios, porque en Guadalajara tienen ya, por desgracia, han padecido verdaderas tragedias con los incendios. Y como está cerca un aeropuerto, un aeródromo importante y bueno, y Guadalajara está muy cerca, claro, evidentemente, pues había, como yo conté, 5 helicópteros, dos hidroaviones, hay además muchos pantanos, pero de todas maneras en apenas una hora. Claro. O sea, ha habido un accidente de uno de los helicópteros que labores de extinción. Eso es por el combustible que hay. Afortunadamente el piloto se ha salvado la vida. Es una cosa, es fulminante y de verdad te da pavor. Miedo, yo recordaba el otro día, una de las imágenes que tengo grabada de pequeña es un incendio precisamente en Hoyo de Pinares, porque nosotros teníamos una casa, mi familia, en el pueblo de al lado, Navalperal de Pinares, cerca de las Navas del Marqués, y recuerdo esa carretera con esos montes ardiendo y es realmente terrorífico. En cualquier caso, yo desde la semana pasada hasta el día de hoy he estado hablando prácticamente a diario con gente que está sufriendo estos incendios que les estamos narrando desde las últimas semanas, desde Extremadura hasta Galicia, pasando por Castilla y León, por la provincia de Ávila, por hoy Burgos, y todas las personas que han entrado en este programa, alcaldes, gente del campo, ganaderos, agricultores, personas que tienen tierras en la zona, coinciden en lo mismo, es en hablar y en denunciar la cantidad de combustible que hay ahora mismo en el monte, precisamente porque no lo pueden limpiar, porque está multado, porque no les dejan. La alcaldesa de Santibáñez del Val, con la que hemos hablado hace unos instantes, doña Ana María García, ha sido
clara en su reivindicación. Nosotros queremos que nos dejen gestionar nuestros recursos, porque somos los principales afectados, pero también los principales beneficiados. Es nuestro modo de vida, nuestro modo de ocio. Nosotros amamos, queremos el monte y sabemos cómo lo tenemos que cuidar. No nos vale que el señor Marlaska venga aquí y nos diga que nos va a dar dinero si luego no lo podemos gestionar nosotros. Y denunciaba esta situación. En cualquier caso, mi pregunta es, ¿a qué se debe esta insistencia por parte del presidente del Gobierno, por parte del ministro del Interior? No por parte, por cierto, de la ministra de Transición Ecológica, que en los incendios está desaparecida, la señora Rivera, está en Bruselas, en insistir en esta especie de ecologismo woke, de nuevo cuño, hablando del cambio climático. Tiene un matiz, vamos a ver, es decir, en las últimas semanas estamos... Primero, yo lo que creo es que Pedro Sánchez es gafe. Hombre, cuando tú eres el que más víctimas tienes en la primera ola del COVID, mortales y no mortales, del mundo en términos absolutos en algún momento y desde luego en términos relativos, cuando tenemos la mayor inflación de los grandes países de la zona euro, cuando somos el único país de la Unión Europea que no hemos recuperado los niveles PIB prepandemia, cuando tenemos más hectáreas quemadas que ningún otro país de Europa, cuando tenemos 100.000 hectáreas quemadas, más que el año pasado, 100 y pico mil, pues hay que pensar que este señor, en fin, es gafe, lo digo sinceramente. Bueno, que gestiona mal, ¿no? Bueno, que tiene su dosis de gafe, pero luego, aparte de esta cuestión, hay que decir, el señor Sánchez, cuando habla de los incendios en Extremadura, es culpa del cambio climático. Cuando habla de los incendios en Galicia o en Castilla y León, es culpa del señor Mañueco o del señor Rueda, presidente de la Xunta de Galicia. No es culpa del cambio climático. Eso lo tenéis que ver, el señor Sánchez y todos los miembros de la izquierda, los socialistas, los podemitas y desde luego los periodistas de argumentario monclovita, que son todos los de la izquierda y los siguen a pies juntillas. Incluso Margarita Robles. Yo en esto de los gafes toco madera en cualquier caso, pero yo creo que eso obedece a otras razones. Vamos a ver, ¿cuál es la política de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez tiene dos políticas. Una, de revisionismo del pasado y de escribir el futuro, pero siempre escapando del presente. Abandona la gestión. Le preguntaron una vez Pepe Oneto, que en paz descanse, en uno de aquellos debates o aquellas entrevistas que hacían a Felipe González con un grupo de periodistas, le preguntaban, no como ahora, en el que el presidente González se mira en su propio espejo y se alegra de las preguntas que le hacen, este tipo de cosas, le dijo, resúmame qué significa el cambio. Y Felipe González decía que España funcione. Y España no funciona. España no funciona. Pedro Sánchez se ha dedicado al saqueo fiscal y al derroche más absoluto en proyectos absolutamente disparatados. Cuando se enfrenta al presente, se improvisa soluciones como el tren Chacachá de Extremadura, que es una burla. Presentar como AVE un proyecto de esa naturaleza. Pero volviendo un poco al problema de los incendios, que es uno de los problemas gravísimos que tenemos, porque estamos llegando a una situación de bastante irreversible, porque ahora mismo nos concentramos exclusivamente en la extinción y no hacemos las labores de prevención. ¿Por qué no hacemos las labores de prevención? Por leyes absolutamente fuera de la realidad, que han hecho que el hábitat rural sea un medio agresivo para los que viven del campo, y los ha expulsado. Y ahora mismo esas tareas, aunque quisiéramos hacerlas, y las deberíamos hacer, porque el campo es una tea, desde el desaprensivo que tira una cerilla, desde el pirómano que la provoca, desde las altas temperaturas, eso arde, inflama toda España, y esas labores están abandonadas. ¿Por qué? Porque los ingenieros de montes, los ingenieros agrónomos, lo hemos suplantado por los biólogos en primera instancia. Los biólogos se han hecho ecologistas y consideran que el conservacionismo es no tocar el campo, no tocar absolutamente nada. Y eso es un disparate, porque el campo, como todo, necesita sus cuidados, su atención. Y ahora no tenemos el personal adecuado para hacer esas tareas. Evidentemente no se hacen cortafuegos, no se hace la limpieza, y si algún espontáneo va a recoger una piña, se lleva una sanción del Seprona de padre y muy señor mío. ¿Qué está ocurriendo? Que la gente del campo no puede hacer esas tareas y está saliendo del hábitat. Entonces, revertir esa situación, imposible, porque además por esas leyes disparatadas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hablemos del cambio climático, PowerPoint. Hablemos del cambio climático, las circunstancias. Sí. El cambio climático ha existido toda la vida. Otras veces pueden ser las circunstancias de ese cambio climático. Analícense, pero aquí no es una cuestión del cambio climático, es de abandono del campo por aquellos que con el mismo desconocimiento
ya a cabo del célebre, ¿os acordáis de aquel libro, Miguel Delibes, que sí era un verdadero conservacionista y amante del campo? Sí. Aquello, el disputado voto del señor Cayo, que llegan dos estudiantes allí y le intentan convencer al disputado voto del señor Cayo, le intentan convencer de lo que debe hacer sobre la realidad que él conoce como nadie. Pues a todos esos señores, a las nuevas generaciones del campo, se las ha expulsado pues y se las ha atado de pies y manos. Y ante eso, pues tenemos la lección de ayer de cambio climático que dio el ministro del Interior, que es una de las cosas más ridículas a las que puede estar. El señor Sánchez, el gafe Sánchez, el otro día en el Comité Federal, en lugar de hablar de la que ha liado dentro del PSOE, de la que tiene liada dentro del PSOE, de cómo ha echado a todos sus colaboradores más íntimos, más fieles, más leales, a eso le dedicó 5 minutos y se dedicó 30 a hablar del cambio climático. Pero más allá de todo eso, si miramos la hemeroteca, que están saliendo algunos ejemplos en los medios de comunicación en las últimas semanas, es que 50 grados, 40 y tantos grados en España, pues en fin, de Madrid para abajo, ha pasado muchas veces. En el año 47 creo que hay un ejemplo, o en el 57, en fin, hay muchos ejemplos. En el 57 hay una portada de un semanario que era El Español en el que aparece ahí. Claro. Y lo hemos visto también en Reino Unido, el color del mapa. Y lo hemos visto en varios ejemplos. Yo la primera vez que lo vi, reconozco, estando en Londres, advirtiendo de las altísimas temperaturas que se iban a producir a la semana siguiente, el mapa de la isla en un color verde, con las temperaturas que se iban a registrar. El mapa de la isla, la misma isla, en un color rojo, entre rojo y fucsia, con las mismas temperaturas. La percepción que tú tienes como oyente, como televidente, es totalmente diferente. En cualquier caso... Aquí se está vendiendo que en Reino Unido ha habido una ola de calor. Yo estuve la semana pasada y por la noche tenías que ir con jersey. Sí. En Londres, no en Liverpool o en... No, pero es igual. Es el presentismo que es lo que les y la manipulación. La manipulación que es lo que les funciona. Si hablas del cambio climático cuando la gente está asfixiada, pues es decir, empieza la gente a decir, pues a lo lo mejor esto es cierto. Pero evidentemente no. Lo que ha dicho Paco es lo que exactamente es lo que está ocurriendo. Las leyes de este ecologismo necio que es bueno y sobre todo radical que se están imponiendo están convirtiendo el campo en un lugar hostil. Ya no solamente difícil de gestionar, sino que hostil para los que viven en ellos. Es decir, te puede caer una multa de 150 euros porque va un perro cazador suelto por el campo y el de Semprona dice que en ese momento no puede. La ganadería extensiva que no hace su tarea porque que intenta proteger a los lobos. Por ejemplo, el león, en toda esa parte, los lobos a los que de pronto hay que hacer un proteccionismo están destruyendo lógicamente el ganado. Destruyes el ganado no come, es todo ese tipo, no ramonea, como se suele decir, todo ese campo, y todo eso es una tea. Es decir, es que es una tea, basta cualquier una tormenta seca, un desaprensivo, cualquier, etcétera, etcétera. Sí, los fuegos, por ejemplo, el de ayer en Guadalajara tiene toda la pinta de haber sido provocado. Es decir, por la rapidez. La mayoría son provocados. Por la rapidez y porque hay 3 o 4 puntos de inicio del fuego distintos. Se corrió, como la pólvora. Empezó en un pueblo y fue corriendo por la línea del río, por la orilla del río, hasta otro que estaba a 15 kilómetros, pero era realmente tremendo. Bueno, a mí lo que me parece alucinante es que por cosas como las que estáis exponiendo los tres aquí en esta mesa, en esta tertulia, ya directamente se ha señalado, se ha imputado de alguna manera, se está pidiendo que deje su cargo al consejero de Medio Ambiente y al consejero responsable en Castilla y León, precisamente. Pero no es culpa del cambio climático, es decir, si es culpa del cambio climático, no es culpa del consejero de Mañueco, lo siento mucho. Que limita el cambio climático. En Extremadura es cambio climático y en Castilla y León es culpa del consejero. No. Claro. Será lo mismo. Animamos a comisiones obreras, que es quien ha interpuesto esa demanda o ese recurso ante la Fiscalía, que actúe además, también las estadísticas, en Extremadura, en Canarias, de una manera torticera, porque dicen, bueno, se invierte tanto por hectárea, porque las comunidades son muy distintas. Es decir, no es lo mismo Castilla
Castilla y León, que me parece que es la mayor región de Europa, más extensa, sí. La más extensa de Europa, que controlar un incendio en Madrid, que tienes todo muy cerca. Pero es que esos argumentos ven que son trampas al solitario, que nos tratan como idiotas. Es decir, en función de dónde se produce, cambio las razones para responsabilizar. Y utilizo la Fiscalía para ir contra un consejero determinado. ¿Y por qué no contra el consejero de Extremadura? Claro. Supongo. Sí, sí. Es decir, la misma o la de Canarias, o de Canarias, o de cualquier otra región donde se ha producido. Pues... Es decir, al final lo que haces es la instrumentalización de organismos públicos que debieran preservar su autonomía y su independencia para la causa partidista. Y claro, si tú hablas de cambio climático en una región, pues no hablas en otra. Es decir, es que ellos, son tan incoherentes en sí mismos, pues bueno. Dejadme que os ponga un sonido que se acaba de producir. Ha hecho ya una primera declaración Juan Manuel Moreno sobre el presidente de Andalucía, sobre la sentencia de los ERE. Ha sido en Canal Sur. Yo creo que ahora mismo es un día para mí triste, pero triste porque no me gusta que la imagen de Andalucía se vincule a la corrupción y a las irregularidades. Llevamos ya 2 décadas hablando ya de esto. Y al mismo tiempo, como digo, cierta serenidad o alivio, ¿no?, de que al final también se haga justicia, ¿no? Bueno, pues esa es la valoración que hacía. Claro, al final es que Andalucía, es que han sido muchos años de gobierno andaluz en Andalucía y al final es que es imposible, ¿no?, el tratar de ignorar eso. Siento diferir del presidente de la Junta. Es decir, esto Andalucía no tiene nada que ver, son los gestores de la propia Andalucía. Es como si asumimos que sus gestores totalizan la imagen de la propia Andalucía. Han hecho un mal uso de Andalucía. Todos estos señores que la convirtieron en un régimen, que se han enriquecido y evidentemente yo creo que es una buena noticia que se depuren las responsabilidades. Otras cosas, porque el propio Partido Popular, en alguna instancia, Juan Ignacio Zoido, en sus tiempos, promovió esta iniciativa con el caso Mercasevilla y luego se ha sido alentada. Y yo creo que eso es una buena noticia. Y en tanto en cuanto se depuren las responsabilidades, es decir, y se sentencien lo que ha ocurrido, eso es bueno. Y se garantice que eso no va a ocurrir. Empaña la toma de posesión de los consejeros, que están ya preparados, esperando, entiendo, que al presidente que llegue de esa entrevista. Están ya todos dispuestos para prometer o jurar sus cargos y no sé si lo dirá por eso, ¿no? También es cierto que, bueno, a mí me parece... Yo creo que el presidente Moreno ha estado institucional, es que ya ha estado bien, o sea, no ha estado elegante, pero, en fin, aquí el quid de la cuestión es, insisto, yo vuelvo al principio, ¿por qué tanta benevolencia con 690 millones de euros o 680? ¿Son 680 o 690? 680. Sí, 690, 700, vamos. Sí. Pues 700 millones de euros defraudados, malversados, tanta benevolencia penal. Y por 30... que han sido documentados. Sí, eso. Sí, y en el caso Gürtel, no, que es una gran golfería, una grandísima gran golfería, que han sido 50 o 60 millones o 30, no sé cuánto quedó acreditado, creo que eran 30, le metieron a Paco Correa 51 años y a Bárcenas, después de la reducción, 29. Es que aquí algo falla, es decir, y Manolo Chávez se va de rositas porque el delito de prevaricación, como en fin, los que legislan son políticos y el delito de prevaricación es dictar una resolución a injustas sabiendas, es el delito del político y del funcionario, pues no lleva pena de cárcel. Falla la separación de poderes. Claro, a mí me llama poderosamente la atención esa desproporción. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo pero si me permite, yo entiendo la elegancia, entiendo el gesto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero no olvidemos una cosa, que pasemos la frase por pasiva. ¿Qué hubiera ocurrido esto si durante estos 40 años el Partido Popular hubiera estado gobernado, se produjera una sentencia que condenara a 2 presidentes del partido a nivel nacional? Tiene que cerrar el partido, tal cual. ¿No diría el Partido Socialista que eso inhabilitaría al Partido Popular para gobernar y que sería un partido corrupto? No, y que tenía que disolverse. Quiero decir que me parece importante situar las cosas, porque evidentemente si no se le traslada la realidad de las cosas a los ciudadanos, pues damos esto, no tiene importancia, no sé qué, no sé cuánto. No. Las cosas hay que depurarlas, hay que tomar decisiones, y lo que ha ocurrido en Andalucía es de una enorme gravedad, como lo que ha ocurrido en Cataluña con el puyolismo o lo que ha podido ocurrir en otros lugares. Es que parte del atraso que ha padecido Andalucía, parte de la pobreza, proviene de ahí.
No es que usted se ha enriquecido y además ha empobrecido a los demás, porque al gestionar mal, al gestionar de esa manera el dinero, ese dinero tenía que haber ido a la sociedad y no se lo han llevado. ¿Se lo han llevado? Es que el fondo del dinero para los parados se ha destinado para estos fines absolutamente arteros y que ha sido un lastre para el desarrollo de Andalucía, como se ha demostrado en los últimos años. En el momento que tú liberas de estos atascos, pues encuentras... ningún pueblo está condenado por sí mismo a unas condiciones. Depende de las leyes que apliquen las políticas. Maleni, Magdalena Álvarez, Zarrías, Chávez, Griñán, ¿van a devolver los 690 millones de euros o 700? Ya lo dudo. En esa misma entrevista Juan Manuel Moreno Bonilla hablaba precisamente de eso, ¿no? De la necesidad de alguna manera de devolver a los andaluces el dinero estafado y robado, ¿no? Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Javier Santos, buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. Los oyentes no sé si les ha dado tiempo para valorar. Les ha dado tiempo a comentar todo esto que estáis comentando y de hecho ahora mismo el contestador está que arde, por muy odioso que sea el término ahora mismo, y no les faltan razones a nuestros oyentes que hoy nos traen propuestas tanto para solucionar el problema de la sierra como para las playas libres de cigarrillos con mensaje personalizado para Ada Colau. Además, también escucharemos opiniones sobre el nombramiento de nuevos cargos independientes en Andalucía y sobre esta sentencia que habláis ahora mismo de los ERE conocida a última hora. Las escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bien, Javier, nos decías que estamos recibiendo muchas llamadas, ¿no? En el audio WhatsApp sobre muchas cuestiones. ¿Quieren opinar los oyentes? Efectivamente, sobre muchas cuestiones, pero por favor escuchen con especial atención las propuestas que traen algunos oyentes para acabar con el mal estado del monte. Me gustaría que se hiciera un sondeo en cuanto a los alcaldes, en cuanto a las zonas afectadas por los incendios. ¿Cuántos de estos ecologistas de despacho se han sumado como voluntarios para apagar los incendios? Parece que les viene bien los incendios para justificar el cambio climático. Independientemente de que haya o no haya cambio climático, lo que hay es montes sucios, sin cuidado, y eso provoca que los incendios se propaguen mucho más. Este gobierno no tiene ni idea de lo que es un campo, ni lo que es un monte, ni lo que es la sierra. Y dígole una cosa, en vez de estar viviendo como están viviendo todos los que están encarcelados, los presos, pues que lo saquen, que les dé el aire en la sierra y que limpien, y yo creo que con eso podría ser factible. Pero no puedes coger, yo iba a recoger enebro, iba a recoger piñas, y ahora resulta que no se puede hacer eso. Pues así nos va, que sea lo que Dios quiera. Pues lo que más contamina, el factor más contaminante es nuestra alcaldesa, la señora Colacao. La señora que más degrada, que más contamina y que más machaca esta ciudad. Una señora, además, como todos ustedes saben, que es pro-ocupa. Yo creo que los ocupas que tenemos en la ciudad, precisamente lo que hacen no es limpiar la ciudad, también es ensuciarla. A ver si se dedica primero a hacer eso. Me parece perfecto lo de no fumar en las playas. Creo que es lo único bueno que ha hecho la señora Colau. Ojalá lo impusieran en Málaga. Es muy molesto que estás tomando el sol y te estés tragando el humo del que está fumando. No entiendo muy bien los cargos que ha nombrado Moreno Bonilla. Si la gente no ha votado a Ciudadanos, ¿cómo pueden ser el gobierno a Ciudadanos? La gente no está conforme o no les ha gustado, por eso no les han votado. En cambio han votado a Vox y no hay nadie de Vox en ese gobierno. No entiendo muy bien. ¿Pero ustedes creen que es normal que se haya tardado 11 años para las sentencias de estos delincuentes que se han reído de nosotros al revés y al derecho? Vamos, en que dentro de poco no les pasará nada. Un año más y ya no tienen culpa de nada. ¿Pero van a entregar los dineros que robaron? No, ¿verdad? Van a ir a la cárcel y a mí qué me importa la cárcel. Yo lo que quiero es que entreguen todo el dinero que se han llevado de la Junta de Andalucía. Bueno, nos estaban diciendo los oyentes de Andalucía, una de las oyentes, que no entendía el gobierno de Moreno por introducir a consejeros que venían de la mano de Ciudadanos. Hay que decir que son independientes, ¿no? Se han hecho a lo mejor una buena gestión. Me imagino que se refería a Rocío Blanco, ¿no? La consejera de Empleo. Sí. Empleo. Bueno, es un poco lo que hizo Isabel Díaz Ayuso con Marta Rivera. Yo creo que efectivamente la consejera de Empleo ha hecho una labor muy buena y por tanto tiene sentido. Es decir, el presidente de la Junta dijo que una de las dificultades que estaba teniendo a la hora de formar gobierno es que por el desprestigio de la política se podía incorporar poco talento que fuera ajeno a la misma. Le ha costado. Y de todas maneras le ha costado, pero yo creo que ha hecho algunas adquisiciones importantes dentro de las dificultades. Me encanta lo de las adquisiciones. Sí, bueno, no te lo digo por alguna de ellas. Por ejemplo, el responsable hablábamos anteriormente de las políticas energéticas, ¿no? Que va a ser Sí, bueno, ha incorporado un directivo de una
multinacional Heineken, que se estuvo incorpora, en el Sevilla también, que sí, que en el último tiempo ha incorporado, yo creo que el antiguo presidente de los rectores españoles y rector de la Universidad de Córdoba es un buen talento también. Bueno, yo creo que... El alcalde de Almería, ¿no? El alcalde de Almería, que se incorpora a medio ambiente y a lo que se llama economía azul, que es un poco según lo ha definido el presidente de la Junta, vamos a ver en qué queda eso, es aprovechar toda la riqueza que encierra el mar más allá de las artes tradicionales del mismo. Pues si se gestiona eso bien y si se invierte en eso, Paco, perdóname que te diga, puede ser la bomba, porque realmente todo lo que se pueda extraer del mar, ¿no? Pues es extraordinario, ¿no? Otra cosa es que se pongan a ello, claro. Sí, bueno, por tanto yo creo que ahí el gobierno realmente no es verdad que no hay vicepresidente, pero es que el vicepresidente anterior era como consecuencia del pacto con Ciudadanos, que era Juan Marín. Oye, ¿quién va a ser el hombre fuerte del equipo de gobierno? Porque claro, antes estaba Elías Bendodo, todo el mundo... Antonio Sanz va a ser el Elías Bendodo y es una persona... ¿Tú crees? Sí, Antonio Sanz va a ser el Elías Bendodo, es una persona impecable, de un trato súper afable, en fin, de ese estilo que impregnó en la política andaluza Javier Arenas, que ha recogido muy mejoradamente Juanma Moreno y Antonio Sanz. Sí, Sanz es una para sí, puro. Yo coincido con la opinión. No es el perfil de Elías Bendodo, porque Elías Bendodo tenía un perfil público que Antonio Sanz no va a tener, es decir, ha tenido... lo tuvo. Antonio Sanz lo tuvo durante mucho tiempo. Sí, lo conozco porque fue secretario general del Partido Popular, portavoz, etcétera. Lo tuvo. Pero en este caso él se va a concentrar en una tarea que ya hacía con Elías Bendodo, que es la preparación de los consejos de gobierno, toda la maquinaria operativa de la Junta de Andalucía. Es un hombre que se va a dedicar a eso. Y van a elegir algún otro, no sé si ya se habrá destapado la carta, quién va a ser portavoz a ese respecto del gobierno. Es un perfil distinto de Elías Bendodo, pero es un hombre que va a tener mucha fortaleza. Y luego hay un caso curioso, curiosamente, que hay 3 personas de este gobierno que han nacido en Cataluña. Por tanto, también es un buen mensaje porque Andalucía ha sido una tierra de migración y tanto el propio Moreno como la nueva consejera de Sanidad, que fue viceconsejera, también nació allí, y el antiguo hasta ahora alcalde de Almería, que también nació allí en Cataluña. Y bueno, es curioso, es una anécdota, pero hombre, es un buen mensaje de una tierra de migración durante los años 60, de migración hacia Cataluña, que personas que nacieron allí, sus padres que emigrar, bastante antes, que ahora tengan cargos de responsabilidad en Andalucía. Pero José Antonio Nieto es un hombre con mucha experiencia, fue secretario de Estado de Interior, es decir, que el del gobierno no está nada mal, hay más mujeres que hombres. Bueno, Carolina España va a tener un papel importantísimo, se funden esas dos consejerías, Hacienda y hablando un poco en lo que dice Eduardo, hay un detalle con José Antonio Nieto que me parece importante también, que es que ha querido incorporar al gobierno a personas que no eran de su grupo más estricto, porque hay que entender que cuando Juanma Moreno fue elegido por Mariano Rajoy para que dirigiera el partido tras la salida de la dimisión de Javier Arenas, José Antonio Nieto fue una de las personas que se barajó junto al candidato a la alcaldía de Sevilla, que era un poco el candidato de Cospedal. El alcalde de Tomares. Lo ha integrado en ese gobierno y yo creo que es un hombre que tiene efectivamente una experiencia muy grande como alcalde de Córdoba que fue, luego el tiempo que estuvo con Zoido en el Ministerio del Interior, y es un hombre que viene del CDS. O sea, que es curioso. Bueno, José Antonio Nieto tiene también un papel importante. Muchos de los oyentes seguro que lo identifican más que por su labor como alcalde de Córdoba. Digamos, su testificación, sus declaraciones después del golpe del 17, ¿no? Era secretario de Estado de Interior y tuvo ahí un papel importante en la administración de Zoido. Demostró una entereza que desgraciadamente. Efectivamente, en una declaración. Siempre se lo ha reprochado que Juan Ignacio Zoido no tuvo en una declaración, efectivamente. Yo creo que los dos que Nieto y Zoido estuvieron bien y lo hicieron razonablemente bien. La declaración de Zoido, me vas a disculpar, Inda, no fue de sus mejores días, fue lamentable, y de hecho por eso se destacó tanto la de Nieto, porque demostró que fue una persona en ese sentido valiente, ¿no? Yo creo que en esa situación era muy complicado, y lo que algún día habrá que hablar es lo que hizo Soraya Sáenz de Santa María, que permitió que salieran las urnas sabiendo dónde estaban y las tenían plenamente localizadas, y
que dejó escapar a Puigdemont. Es que esa es la realidad de las cosas y hay que decirlo con todas las letras. Supuesto. Y luego también quiero añadir que a mí me parece bien que el señor Moreno pues abarque también el espectro del centro derecha en el más amplio sentido, metiendo a gente de Ciudadanos, que es de alguna medida lo que hizo José María Aznar en el periplo que va del año 90, del Congreso de Sevilla del año 90 al año 96, cuando conquista el poder, ¿no? Y lo que entonces no tenía Aznar no tenía Vox. Sí, ahí hay además dos carteras importantes, aparte de Economía y Hacienda. Es verdad que Juan Bravo ha sido pues algo absolutamente milagroso, porque él llegó de rebote a la Consejería de Hacienda porque enfermó el primer consejero, ¿no? Y ha hecho una labor extraordinaria, y ahora tiene que retomar esa labor Carolina España, que ha sido una persona que ha ejercido esa tarea con Francisco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, y luego pues a la intervención parlamentaria. Y hay otra persona que es muy importante, dos carteras que van a ser trascendentales: Sanidad, en la que asume la viceconsejera, derivado del hecho de que el anterior consejero pues es el nuevo presidente del Parlamento, y luego Patricia del Pozo. Patricia del Pozo era actual consejera de Cultura y ahora, digamos, gestiona educación, que es una cartera fundamental, y en la que el partido ahora, cuando con un gobierno digamos de monocolor como el que se genera, ahí se la juega muchísimo la política educativa que puede hacer el Partido Popular de Andalucía en una comunidad con la tasa de fracaso escolar tan alta, y en la que hay una de las más altas y una de las más jóvenes de España en cuanto a edad, por tanto. Y luego Rocío Blanco, ojito, que es procede en fin, bueno, un equipo potente, por lo que estáis diciendo. Va a dar mucho que hablar en la política andaluza y en la política nacional en los próximos años. Bueno, que tenemos muchas cosas que contar a los oyentes, que se siguen produciendo las noticias. A partir de las 9 estaba reunido el Consejo de Ministros. Va a entrar ahora en unos instantes Daniel Muñoz para contarnos la última hora, si os parece. Es la mañana. Es radio.